Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre los objetos anotativos, qué son, para qué nos sirven. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. La verdad es que es un poquito a veces complicado entenderlo de estos objetos, que tiene que ver con la escala y cómo los vemos aquí en nuestro dibujo y cómo los vemos ya en la impresión en cuanto a tamaño. Bueno, como ustedes pues ya sabrán, nosotros cuando tenemos un objeto aquí en, en nuestra área de dibujo, suponiendo que tengo aquí un objeto arquitectónico visto en planta que mide, por decir algo, 10 por 10 unidades, ¿no? En este caso, metros, digamos, que estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo en papel o quiero escalarlo, ya lo vimos la vez pasada, aquí ya está configurado, ya lo vimos la vez pasada igual cómo configurar para que lo escale. Cuando yo escalo aquí, realmente mi objeto no lo estoy modificando, que es lo óptimo, o sea, siempre va a estar en aquí escala 1:1, no tengo que utilizar mi comando de escalar y que después ya no sepa este, cuánto lo escalé, etcétera. O sea, nunca modifico realmente el objeto, simplemente aquí en la impresión AutoCAD hace ajustes, hace un zoom para colocarlo según mi área de impresión, mi papel, el tamaño de mi papel, hace el ajuste, se aleja o se acerca más para ver el objeto escalado, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con todos los objetos que no son propiamente el objeto arquitectónico? Como lo es simbologías, texto, ¿no? Todo lo que no es eh, parte de eso, pues lo que sucede normalmente aquí en AutoCAD es que también se escala, ¿no? Porque pues a final de cuentas se está haciendo un zoom a ese dibujo y todo lo que está en Model, incluyendo textos, simbologías, pues también van a cambiar de tamaño, ¿no? Entonces un texto, pues dependiendo de la escala que yo llegue a usar, pero imagínense un cambio incluso muy drástico, ¿no? Por ejemplo, no sé, 1:50 y observar algo a 1:1000, ¿no? O sea, obviamente la proporción va a cambiar muchísimo y si yo tengo un texto, pues a 1:50 lo veía a lo mejor bien en mi papel, pero 1:1000 pues obviamente se va a ver súper pequeño y no lo voy a poder observar, ¿no? Entonces, de eso tratan precisamente los objetos anotativos, tratan de, digamos, resolver ese problema y no tener que cambiar eh, pues tus símbolos eh, cuando cambias tu escala, sino que ellos mismos se adapten, ¿no? Bueno, entonces igual vamos a empezar con los más, creo que más sencillos de entender, creo que sería el texto y las cotas. Para cualquiera de esos dos tenemos los objetos anotativos. ¿Cómo vamos a reconocer esos objetos anotativos? Bueno, estando acá, por ejemplo, en Annotate, vamos a encontrar ese símbolo en, en los objetos. Los objetos anotativos les coloca un símbolo de un escalímetro como una especie de triángulo, ¿no? Que es el escalímetro. Este, Acá abajo también tenemos un panel dedicado a los objetos anotativos, que es este que viene acá abajo, ¿no? Tenemos ahí unos botones y una escala. Pero recuerden, este panel de aquí abajo únicamente se refiere a los objetos anotativos, no tiene nada que ver,
propiamente con el dibujo, solo va a afectar, digamos, los objetos anotativos. Nosotros vemos aquí en el espacio de dibujo, en Model, hay unas escalas, ¿no? Pero es diferente a lo que tenemos en los layouts de impresión. Estas escalas realmente solo van a afectar a los objetos anotativos, no tiene nada que ver con propiamente nuestro objeto que estamos dibujando, ¿no? Bueno, así los vamos a reconocer. Cuando tengamos alguno aquí ya puesto sobre nuestra área de dibujo, igual al poner nuestro cursor sobre él va a aparecer ese símbolo del escalímetro, ¿no? Bueno, nosotros les digo, normalmente ya viene creado uno acá, por ejemplo, hablando de cotas, normalmente viene por default siempre creado unas cotas que ya son anotativas y les coloca precisamente ese nombre. Aún así nosotros podemos crear todas las que queramos y darles esa opción, ¿no? Entonces si vamos aquí a manejar estilos de cotas, vamos a ver las que tenemos, digamos. Les digo que siempre aparece una anotativa y podemos crear nuevas. Si no queremos como trabajar en base a esa, pues podemos crear una nueva y le podemos dar el nombre que nosotros queramos, y nada más fijándonos que está activa aquí la opción de anotativo, ¿no? La casilla, ¿no? En este caso voy a modificar o voy a trabajar con esta que ya está creada y nada más le voy a dar en modificar, ¿no? Modificar. Y aquí lo que hay que tener en cuenta a la hora de crearlos, no sé, lo que sería el texto, por ejemplo, y el símbolo de la cota, o prácticamente cualquier medida que viene acá, hay que considerar que va a ser la medida ya de impresión, ¿no? Entonces no importa a qué escala voy a imprimir, siempre va a salir a esa medida, y eso es lo bueno de esto, ¿no? A diferencia de cuando todavía no estábamos manejando los objetos anotativos, pues como que tenías que calcularle al tanteo, porque es difícil, digamos, saber exactamente el tamaño al que va a salir según tu escala, ¿no? Pero en este caso que trabajas con anotativas, es 100% seguro que este tamaño que tú le asignes, por ejemplo, el texto, es el tamaño en el que va a salir en tu papel, ¿no? Entonces, como nosotros estamos en metros trabajando, pues bueno, esta sería la medida del texto, obviamente en metros, ¿no? Que vendría siendo 3 milímetros, ¿no? Entonces aquí yo lo tengo en .003. Entonces si yo mido en mi papel ya impreso ese texto, ese número de la cota, ya en el papel, así con una regla, pues va a medir 3 milímetros de alto. Entonces eso es lo que habría que considerar a la hora de configurar aquí las cotas, ¿no? Entonces lo voy a dejar así como está. 3 milímetros es una medida que normalmente sí leerías bien en un plano, en un papel, ¿no? Bueno, ya depende un poco del gusto o del objeto que tú estés configurando, pero bueno, ahí ustedes pueden configurarlo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo voy a dejar así en 3.003. Y por ejemplo le voy a colocar una de esas cotas, que es esta, aquí al objeto, ¿no? Entonces le voy a poner una cota. Ok. Bueno, aquí es importante, bueno, se la voy a colocar, ¿no? Es importante a la hora de que tú coloques tus objetos anotativos, en este caso cotas, que estés consciente de la escala que estás utilizando aquí abajo. Esto que dice acá, por ejemplo, aquí dice 1:100, es la escala que le va a asignar por default
a la hora de que yo coloque esos objetos anotativos. Entonces, esta cota que acabo de crear la va a configurar para que se aprecie a escala 1:100. O sea, como me la va a mostrar aquí, digamos, va a ser la proporción que yo vería ya en papel 1:100, ¿no? Realmente no hay tanto problema para estos objetos en cuanto a cotas texto. Si llego a tener aquí otra escala, ¿no? O sea, si llego a tener 1:50, por ejemplo, y coloco la cota, bueno, o sea, sí la voy a ver diferente en un inicio, porque esta cota la creó o le puso la característica ahorita de que se vea para 1:50, ¿no? Es un poco a lo mejor confuso cuando lo estoy viendo aquí en el área de dibujo, porque va a adaptar el tamaño de estas cotas para que se vean a la escala que viene aquí indicada. Digamos que aunque no esté a la escala que está configurada la cota, aún así las muestro, entonces puede ser un poco confuso porque están de diferente, digamos, tamaño, ¿no? Para eso están tal vez estos botones que vienen aquí abajo. El primer botón, si está encendido, precisamente va a pasar esto. Siempre se van a mostrar, no importa la escala que estén configuradas, aunque no sea esta, la va a mostrar, ¿no? Si yo apago el primer botón, que es este de aquí, únicamente me va a mostrar las cotas que están configuradas para esta escala que yo tengo aquí activa, ¿no? Hay otro segundo botón acá que es este, que lo que hace es que si yo llego a tener ahí objetos anotativos y llego a cambiar la escala a alguna que no están configuradas, automáticamente va a adquirir esa escala, ¿no? Entonces se la va a agregar, digamos. Normalmente yo no la activo porque no tienes tanto control. Si llegas a cambiar aquí la escala a una escala X que a lo mejor ni vas a ocupar o por algún motivo la cambiaste, se la va a agregar, entonces como que en automático, entonces no tienes mucho control de las escalas que le estás poniendo a tus objetos, ¿no? Entonces me gusta más a mí hacerlo manualmente, o sea, agregarle este objeto también quiero que se vea a tal escala, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Por lo menos las más comunes a lo mejor agregárselas. Entonces, para eso, entonces como les decía, como aquí estaba activo 1:50 a la hora de que hice esa cota, pues la configuré para 1:50. Y como la de arriba estaba aquí 1:100 abajo, pues la configuro para que se vea solo a 1:50. Entonces, si yo voy a mi papel, aquí mi escala de este viewport está a 1:50, ¿no? Aquí sí, a fuerza solo vas a ver a la que esté configurada. Ahí sí ya no te va a mostrar cotas que no estén configuradas a esta escala o objetos, ¿no? Entonces, como aquí tengo ese viewport a 1:50, únicamente voy a ver la cota que está a 1:50, ¿no? Aquí lo interesante, como les digo, de estos objetos también es que realmente siempre va a tener el tamaño al que la configure. Nosotros dijimos que ese texto le pusimos 3 milímetros. Entonces, si yo lo llevo a medir, no hay que medir acá con los snaps porque te da otra medida diferente, pero si lo mides a prox, lo que mide de alto el texto, sin snaps, como les digo, nada más aprox, ahí se ve perfectamente que mide lo que yo le indiqué en la configuración de las cotas, ¿no? Que es 0.003, ¿no? Entonces, son 3 milímetros ya en mi papel. Como verán, mi papel, si igual lo mido así aproximadamente,
es el 90 por 60, ¿no? Que ya exactos mide un poquito más de 90, ¿no? .91, por ahí anda, ¿no? Más o menos. Entonces, pues mi texto de las cotas va a salir de 3 milímetros de alto siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí una escala de 1 a 100, me va a mostrar únicamente las cotas que están a 1 a 100, ¿no? Pero bueno, aquí lo más interesante es cuando probablemente tú le colocas para que trabaje todas las cotas o un objeto en específico a diferentes escalas. Entonces, para hacer eso, lo que tú puedes hacer es seleccionar tu objeto que quieras, te vas aquí a la pestaña Annotate y hasta la derecha vienen unos botones, o sea, puede que les aparezcan, no tengan que abrir esta ventana, dependiendo cómo tienes como tu ventana de AutoCAD maximizada o minimizada. Pero bueno, debe aparecer estos botones de acá. Este segundo es el que te va a permitir añadir o añadirle o quitarle escalas configuradas a tu objeto, ¿no? Este de Add Delete Scales. Entonces, le damos clic acá, sale una ventana, un panel, donde yo veo que el listado de escalas que tiene configurado. Entonces, como les decía, por default nada más le agregaría la que yo tenía aquí activa a la hora de crear la cota que era 1:100, ¿no? Pero puedo decirle aquí con el botón de añadir o add, le puedo añadir nuevas escalas para que trabaje también a otras escalas, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo, pues, puede que el dibujo lo trabaje en varias o no estoy tan seguro, puedo poner a lo mejor las más comunes, ¿no? Que sería 1:50, 1:75 y 1:100. Supongamos para una planta arquitectónica, por decir, ¿no? Entonces ya estaría aquí configurado para cualquiera de esas tres. Entonces ya le doy OK y listo, ya está configurado. Como ya está configurado, ahora sí se van a adaptar aquí en el dibujo cuando yo cambie aquí abajo a cualquiera de esas tres. O sea, si le pongo 1:75, va a adaptar el número para que se vea la proporción real que va a salir en el papel, ¿no? Aquí va a parecer que se mueven, que cambian de tamaño. En el papel, al contrario, en el papel ya no se van a mover, van a salir siempre igual. Pero es un efecto ahí, pues, un tanto normal, porque aquí estamos escala 1 a 1, o sea, aquí nuestro dibujo no está escalado, entonces tiene que adaptar aquí visiblemente todos los objetos eh, que son pues anotativos, cotas, símbolos, texto, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con esta. Esta solo está configurada para unos 50, pero yo le puedo aquí dar en Add Delete Scales y le puedo añadir aquí unos 75, unos 100. Con la tecla Control puedo seleccionar varios a la vez y puedo agregar varios a la vez. O uno por uno, ¿no? También. Le damos OK y OK, ¿no? Entonces igual ya está configurada para tres escalas diferentes. Como les digo, cuando pones tu cursor cerca del objeto, aparece ese símbolo que te dice que es un objeto anotativo, que es como triángulo o escalímetro, ¿no? Algo curioso también acá es que cuando tú selecciones esos objetos anotativos, al estar seleccionado se llegan a ver los diferentes tamaños que adapta para las diferentes escalas, ¿no? Solo cuando los selecciones. Cuando no está seleccionado, te va a mostrar la que tú tengas aquí activa, digamos, ¿no? Y que bueno, probablemente eso es lo de menos. Lo importante va a ser ya en el papel, en el layout. Aquí tú vas a poder, por ejemplo, aquí por ejemplo está 1:100.
Bueno, y para que sea igual más, se entienda aún más, voy a poner varias escalas del mismo objeto en diferentes viewports. Lo voy a copiar a ese viewport. Y por ejemplo este lo voy a poner a 1.50, ¿no? Ahí está, 1.50 y este 1.100. Entonces, si se fijan, el texto o el texto de la cota o en sí la cota, el símbolo y todo, tienen exactamente el mismo tamaño las dos, a pesar de que pues la escala del objeto pues es el doble, ¿no? O sea, este es el objeto, este es el objeto, pero la cota siempre mide lo mismo, son exactamente iguales. Van a medir 3 milímetros de alto esos textos, lo suficiente para que yo lo pueda leer. No hay necesidad de que que ese texto cambie de tamaño, ¿no? O sea, yo lo veo a 3 milímetros, ¿para qué lo quiero de 6, ¿no? O sea, se va a ver a lo mejor muy grande, me va a quitar más espacio, se va a encimar a lo mejor a otros textos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante o es la ventaja de los objetos anotativos, ¿no? Entonces aquí igual, o sea, puedo medirlo hacia prox sin los snaps y van a ver que de alto tiene .003, ¿no? O sea, 3 milímetros. Igual este de acá tiene exactamente lo mismo. Y no importa pues si cambias de escala, o sea, este también le puedo poner 1.75, que también está configurado 1.75, y si se fijan, se llega a apreciar como el cambio que hace cuando cambio de escala, el texto lo adapta al último para que conserve siempre el mismo tamaño, ¿no? Si yo llego a ocupar una escala en la que no está configurado, pues ya lo vimos, o sea, si, no sé, por ejemplo, pongo 1.40, pues desaparecen porque esas cotas no están configuradas para escala 1.40, ¿no? O si por algún error le cambio ligeramente la escala, a lo mejor estaba a 1.50, pero le di aquí al view por doble clic y se me movió tantito el zoom. Bueno, ahí sí aparece, así no las desaparece, pero realmente ya no está adaptando el tamaño, entonces, pues ahí sí ya varía, ¿no? Ya está más pequeño o más grande, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que serían cotas, por ejemplo. El, el texto es muy similar. Por cierto, antes de eso, igual un poquito más rápido, esa propiedad también se la puedes pasar. O sea, por ejemplo, si yo creo una cota, pero pues en automático nada más le va a asignar la que está acá activa. O sea, si se fijan, pues lo que decíamos, solo tiene la 1.50. Le puedes copiar, si por ejemplo esta ya está configurada con 3 escalas diferentes, se las puedes pasar con Match Properties, con MA, Enter, tocas la que ya tiene las propiedades y luego la que se las quieres pasar. Y de esa manera, a lo mejor es un poquito más rápido, ¿no? Ya se la puedes pasar a todas tus demás cotas. También se pueden seleccionar varias cotas o todas a la vez y también a todas añadirles la escala, ¿no? Bueno, ahora sí, con el texto, realmente es igual, o sea, es muy similar. Tenemos también como por default siempre va a venir uno anotativo y puedes entrar acá a manejar estilos de texto y pues también puedes crear diferentes. Ahí a lo mejor es más común que tú tengas diferentes tamaños, a veces lo que son, digamos, como títulos o descripciones principales, no sé, de los espacios, a lo mejor va un poquito más grande y luego puedes llegar a tener
descripciones a lo mejor que requieres un texto un poco más pequeño o que tienen menos importancia. Entonces a lo mejor puedes crear dos diferentes o las que tú necesites. Por ejemplo, yo tengo aquí una de títulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más, o puedes crear acá igual, new, y pues, creas nuevas. Nada más, a la hora de crearlas, hay que activar igual la casilla de anotativo. Y ya aquí bueno, ya escoges el tipo de texto que quieres usar. Y el alto del texto es el más importante, ¿no? Este es el tamaño o el alto del texto. Por ejemplo, acá yo tengo también un alto de texto de 3 milímetros, lo mismo que utilizan en las cotas, por ejemplo, ¿no? .003. Yo por ejemplo, ese tamaño lo utilizo para el nombre de los espacios, por ejemplo, en el caso de plantas arquitectónicas, ¿no? Sala, comedor, lo que sea. Y creo que es un buen tamaño. Incluso llego a ocupar un poquito más pequeño dependiendo, ¿no? Pero creo que se lee bien. Y descripciones un poco menos importantes, llego a darle todavía incluso un poco menos, .25 a lo mejor. Pero bueno, es cuestión de probarlo. Pueden imprimir incluso en una hoja carta y pueden ver eh, qué tal les parece, ¿no? Bueno, entonces igual esto es el tamaño en el que ya va a salir en tu hoja de papel, siempre y cuando sea anotativo. Obviamente cuando no, pues ya saben que es más complicado, ¿no? Porque siempre ya la escala pues lo va a adaptar. Entonces, pues aquí puedes configurar ese tamaño y listo, ¿no? Entonces, a la hora de crear un texto, nada más debes tener activo pues ese estilo que tú requieres, darle aquí el tipo de texto que quieres, multilínea, por ejemplo, y pues puedes crear un recuadro de texto. Puedes crear un recuadro de texto, ya saben, o darle nada más un clic. Antes yo creo un recuadro. Y aquí les recomiendo que desde un principio alineen el texto, porque como llegas a ocupar o configurarlo para diferentes escalas, se puede llegar a mover. Entonces, cuando tienes unos 50 se ve bien, cuando cambias a otra escala ya se te movió otra parte, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con el alineado. Entonces, lo que les recomiendo es que desde un principio, o sea, yo normalmente lo que recomendaría pues es que lo pongan aquí en justificación, que le den middle center para que lo centre en las dos direcciones y prácticamente no se mueva. O sea, el centro, o sea, siempre va a cambiar de tamaño según la escala, pero la posición prácticamente no se te va a ir a un lado, ¿no? Nada más va a crecer, pero desde el centro, digamos. Entonces aquí yo utilizaría siempre middle center, pero en un principio, porque ya después me parece que ya no se adapta, ¿no? Y entonces pues ya escribes tu texto, digamos. Y listo, ¿no? Le das a aceptar. Y pasa lo mismo, va a adaptar la escala que tengas acá activa. En este caso tenía escala 1.50 y solo tiene una, ¿no? Pero le puedo agregar de igual manera aquí en añadir otras escalas, ¿no? Por ejemplo, 1.75, 1.100, ok, y ok, ¿no? Y si lo selecciono, ya se puede apreciar los diferentes tamaños que, que va a adaptar, pero si se fijan, todos quedan en el centro, o sea, crece pero desde el centro y no pasa a veces como que se va de lado, ya cuando tienes un texto a otra escala, te aparece por otra parte y a veces es como incómodo, pues tienes que estar otra vez moviendo tus textos porque ya te quedó como en otra posición. Y pues pasa lo mismo aquí en el papel. Cuando tú escales a cualquiera de esas tres, está 1.50, este está 1.100,
No importa, los dos textos tienen exactamente el mismo tamaño, lo suficiente para que se lea en papel, ¿no? Y igual también puedes copiar las propiedades con Match Properties. Incluso puedes tener a lo mejor un archivo con esto ya configurado. Bueno, sobre todo textos, probablemente cotas no tanto. Ese lo puedes ya configurar en tu plantilla de trabajo, ya que siempre esté ahí con cualquier archivo que abras. Pero el texto, bueno, los textos, o sea, también puedes tener aquí ya configurados tus estilos, pero no sé, a lo mejor lo de las escalas configuradas, pues eso sí no lo guarda, digamos, ¿no? Debes tener ya un texto específico. Entonces puedes tener a lo mejor un archivo extra, a lo mejor donde metes textos y eso, y ya viene configurado con las 3 escalas o todas las que tú requieras, ¿no? Y a lo mejor el texto ya nomás lo copias a tu archivo, lo pegas, pero pues ya viene bien, ya viene justificado, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, pues tendríamos otro tipo de simbologías. Lo mismo pasa con lo más común, por ejemplo, las boyas, ¿no? Pero aplica para cualquier símbolo que, pues, que tiene líneas, digamos, ¿no? Y que normalmente lo podemos utilizar como bloque. Los bloques tienen también esta característica. Con los bloques tal vez es un poquito más difícil, o los símbolos, digamos, tener el control de la medida, porque, o sea, la medida de un símbolo aquí no es, o sea, tendrías que, bueno, hacer a lo mejor la operación, pero, por ejemplo, si yo este texto lo mido aquí en mi área de dibujo, pues realmente no está coincidiendo con lo del papel, ¿no? Nada más me lo está mostrando para que a proporción, pues más o menos se vea. Entonces, ya sea que tú le calcules más o menos la proporción que necesitas según la escala activa que tengas acá, o otra opción sería crearlo a escala 1:1. De esa manera, digamos que tu símbolo es la medida que va a tener ya en el papel, ¿no? Entonces, de esa manera sí sabes exactamente cuánto va a salir en el papel. Yo probablemente es la opción que ocuparía. Indicar aquí escala 1:1 y crear tu símbolo. Entonces, por ejemplo, en el caso de de la boya, pues a lo mejor ya crearía, digamos, mi círculo y le daría diámetro, no sé, digamos, 1 centímetro, tal vez, creo que es un buen tamaño. O sea, ya en papel, digamos, ya impreso, que mide 1 centímetro la boya. Entonces, como estamos en metros aquí, pues sería 0.01, ¿no? De diámetro. Igual ahí no se vayan a confundir porque luego le dan en radio y pues ya salió del doble, ¿no? Entonces hay que cambiarla. En este caso yo estoy hablando de diámetro, ¿no? Bueno, de inicio va a parecer súper pequeñito, ¿no? Se va a ver muy pequeño. Ahí está, 1 centímetro de diámetro. O sea, en comparación, pues obviamente por ahorita no parece correcto, ¿no? Pero recordando que esto es el tamaño que va a tener en el papel. Lo importante es que aquí esté 1:1, ¿no? Si no, pues definitivamente no va a salir. Y recuerden, para la boya o cualquier objeto, muchos símbolos pues llevan texto. Entonces, siempre que lleve texto, hay que utilizar la opción de atributo en la pestaña Insert
definir atributo. Y bueno, aquí le coloco el nombre del atributo. Yo le puedo poner nada más, digamos, un número o letra, en este caso. Middle center igual. Y el tipo de texto, en este caso tienes que ocupar por lo general, porque si no viene desactivado aquí el tamaño. Si tú ocupas uno, por ejemplo, este es anotativo, entonces ya no me permite modificar el texto, entonces hay que ocupar uno, no sé, estándar o otro tipo de texto, ¿no? En este caso no es necesario activarlo de anotativo, muy importante, porque lo vamos a convertir en bloque y realmente todo el bloque es el que va a cambiar o se va a adaptar en cuanto a tamaño, no particularmente el atributo. No es necesario activar la casilla de anotativo. Y el tamaño del texto, pues no estoy tan seguro, pero se puede apretar acá en este botón de la derecha y trazar una línea aquí de lo que más o menos quiero que tenga de alto mi texto, ¿no? Aprox, como de ahí a ahí. Y ya me coloca acá cuánto equivale. Entonces ya nomás igual lo puedo redondear. Y sería todo. Le damos OK. Damos clic en el centro del círculo porque elegimos Middle Center y ya nos los coloca exactamente en el centro. Bueno, obviamente ya tú le puedes hacer el diseño que quieras a la olla. Si le quieres agregar aquí más cosas, hacerle un offset a este círculo, lo que sea, ¿no? Ahorita lo voy a dejar así sencillo. Y entonces sí ya lo convertiríamos a bloque. Entonces, súper importante que si lo están haciendo así, pues que esté 1, 1. Entonces ya le pones block, enter y ya le pones aquí el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo una creada, por eso le estoy dando otro nombre diferente, boya nueva, digamos. Select Object, seleccionas todos los objetos. Pick Point, yo le daría igual Pick Point, puede ser el centro, puede ser aquí un extremo. Aquí no, de hecho, creo que va a ser importante que sea un cuadrante para que a la hora de que cambie de tamaño no se vaya a mover. Entonces, como nosotros aquí a la derecha vamos a tener ya propiamente el eje, pues debe estar unido a ese eje. Entonces, como va a cambiar de tamaño, es importante que el punto de inserción sea donde se va a tocar con el eje precisamente, porque si no se va a desacomodar. Cuando cambie de escala se va a mover, ¿no? Y va a quedar la línea ya no unida, lo que sea. Entonces debe ser exactamente el punto de inserción, el cuadrante. Aquí es más importante que nunca indicar un punto de inserción, ¿no? Entonces le voy a dar aquí del lado derecho. Y también súper importante activar la ventana de anotativo. Aquí sí, anotativo. Y ya prácticamente eso sería todo. Le damos OK. Nos pregunta qué texto quiero para el atributo. Lo puedo dejar así. OK. Y ya está aquí. Ya aparece el símbolo de que es anotativo. Y ya nada más habría que agregarle las escalas. Entonces lo seleccionamos. Vamos aquí a la pestaña Annotate. Vamos aquí hasta la derecha. Añadir a Delay Scale. Y ya le damos aquí a añadir. Igualmente le añadimos para las que queremos que funcione, ¿no? Por ejemplo, 1.50, 1.75, 1.100 y OK, ¿no? De hecho, probablemente yo borraría la de 1 a 1. Solo me sirvió como para saber exactamente ya en papel cuánto va a medir, pero realmente no la vamos a usar. Entonces, se podría borrar incluso para que pues no esté ahí, ¿no? O sea, para que cuando a lo mejor seleccionemos, se van a ver obviamente aquí unos objetos muy grandes y muy pequeñito, ¿no? Entonces, para que no aparezca ya esa escala, pues sí la podemos eliminar con el botón de Delete.
y ok, ¿no? Y obviamente que aquí, ahora sí ya escaló a esas que le estoy indicando y ya aquí ya se ve más a proporción, ¿no? Entonces, lo que les decía es que acá probablemente ya va a venir el eje. Normalmente yo lo utilizo como una línea normal, nada más en su capa y con el tipo de línea que normalmente tienen los ejes a lo mejor. Y ya aquí le coloco la boya, ¿no? Pero esto es lo que les decía, si tú no indicas el punto de inserción, se te va a mover la boya cuando cambie de tamaño. En este caso no, porque el punto de inserción es este y a partir de ahí cambia, cambia el tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner 1.50, 1.75, nunca se despega ahí de lo que es el eje, ¿no? O sea, siempre queda en la misma posición. Obviamente cuando lo necesito, por ejemplo, en otra dirección del eje, o sea, uno vertical, por ejemplo, pues ya no podría, o sea, tengo que girarlo, ¿no? Porque si no, pues pasaría lo que les comento, o sea, cambió 1.75 y ya no quedó aquí, ya se movió, ¿no? Entonces, en ese caso sí hay que girarlo y colocar ese punto acá para que cuando cambie no se me mueva y ya nada más habría que lo que es el texto girarlo, o sea, puede ser, ya saben, con doble clic entras a modificar las características del atributo y en Text Options viene la opción de rotarlo, entonces lo puedes volver a dejar en 0 y ya te queda bien, ¿no? Aquí el problema tal vez es que creo que solo lo está cambiando para la escala que tengo aquí activa. Y por ejemplo, si cambia unos 100, o sea, tengo que cambiarlo individualmente para todo, o sea, uno por uno. Lo cual la verdad no está tan padre. Pero lo que puedes hacer es tener una boya con dinámica. Entonces habría que entrar a editar el bloque en el bloque editor y darle la opción de rotar. Entonces le puedes agregar un parámetro de rotación. El punto base va a ser el centro de la boya. Das un clic como aquí afuera, digamos. Y te dice, especifica el giro que quieres que dé, ¿no? O sea, si quieres que gire, puede ser moviendo el mouse o puede ser con texto aquí abajo. Puede girar 90, 180. Pues digo, lo ideal sería que quede toda la vuelta para que lo puedas rotar todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces le giran aquí el mouse todo hasta acá, le dan clic y ya queda el parámetro. Ya nada más después le asignas una acción, igual rotar. Entonces te va a preguntar seleccionar parámetro. El parámetro es este que acabamos de colocar. Luego selecciona el objeto pues va a ser el número o la letra. Lo seleccionas y das enter. Y ya, eso es todo. Realmente es muy fácil. Y ya cierras tu bloque, guardas cambios. Y en este caso es un poco más fácil. Cuando selecciones acá tu boya, va a aparecer un icono en un extremo, como un puntito azul claro, con el que vas a poder moverlo y se va a mover el número. Lo bueno de es que con que muevas uno a cualquier escala se mueven todos. Entonces, probablemente más práctico. Entonces, pues ya prácticamente esta boya, pues ya está, pues ya tiene todo lo que podría tener, ¿no? Es
es anotativa, es dinámica, eh, eh, todo, ¿no? O sea, entonces igual esta ya la puedes guardar y utilizar pues, siempre que vayas a hacer un proyecto, ¿no? Bueno, y pues, lo que les digo, en papel va a suceder lo mismo con estos bloques. Aquí tengo igual los mismos viewports de hace rato, a 1.100 y 1.50, pero como podrán ver, las boyas miden exactamente lo mismo. Si mido la boya aproximadamente, recuerden con los snaps no saca la medida correcta, deben medir sin los snaps aprox. Si yo mido el diámetro, mide 0.01, ¿no? Un centímetro ya en área de impresión. Igual este de acá. 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y no importa si esto lo cambio, este viewport le pongo 1.75. Si se fijaron, la boya se adapta para tener siempre el mismo tamaño en papel, ¿no? Bueno, pues prácticamente sería todo. En base a eso pueden crear prácticamente cualquier símbolo, ¿no? Entonces, tu símbolo, por ejemplo, de corte, o si tienen símbolos de cambio de nivel. O sea, prácticamente todos los puedes hacer anotativos. Nada más para símbolos. Recuerden, a lo mejor lo más práctico es crearlos teniendo escala 1 a 1 y considerando el tamaño que tú quieres en tu papel, ¿no? Entonces, pues en cuanto a en cuanto a objetos anotativos, eso sería todo por esta ocasión y nos vemos la próxima.